Muy buenos días y bienvenidos a esta segunda jornada del VLC Testing 2024. Estamos aquí en directo en las instalaciones del Parque Tecnológico del ITI, del Instituto Tecnológico de Informática, y vamos a empezar esta segunda jornada con nuestro compañero que se llama Patricio Milner, el cual nos va a hablar sobre, va a hacer el primer seminario, va a inaugurar este día, ¿vale? Hablando de ETL Testing, el nicho olvidado en el mundo del aseguramiento de calidad. Antes de nada, os voy a comentar que todos los asistentes que estéis aquí tenéis el audio y el vídeo desactivados. La ponencia durará unos 35 minutos y habrá 5 minutos al final para todas vuestras preguntas. Si alguna se quedara en el tintero, siempre se la haremos llegar al ponente y os la hará llegar por vías de email a posteriori, ¿vale? Pues nada, con todo esto ya te damos la bienvenida, Patricio. Muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, notarán que es de noche por estos lados, Correcto. pero acá estamos. Muy bien, pues nada, todo tuyo. Perfecto, gente. Vamos a arrancar, primero que nada, con un pequeño experimento sobre este nicho olvidado. Y quiero que, primero, en sus casas donde estén mirando esto, levanten la mano si en el último mes, por ejemplo, vieron 2 o 3 o más posts sobre Playwright, sobre Selenium, sobre performance testing, ¿por qué no? Los estoy mirando, ¿no? Yo creo que más de uno levantó la mano. Yo levanté la mano. Ahora, hagamos lo mismo, pero con ETL testing. ¿Cuántos de ustedes, y levanten la mano, yo los estoy viendo, los estoy vigilando, cuántos de ustedes vieron 2 o 3 o más posteos en redes sociales, en foros de testing, sobre este nicho? Me parecía bastante menos de lo otro, ¿no? Y eso es porque ETL es un nicho que tenemos bastante olvidado dentro de lo que es el ámbito de QA, ¿no? Siempre nos enfocamos que en end-to-end testing, API testing, UI testing, performance, security, lo que se te ocurra. Pero ETL testing es algo como que está ahí, marginado un poquitito, similar a lo que pasa con game testing, por ejemplo. Y lo que quiero hablar en esta ponencia que vamos a tener es justamente cómo yo lo conocí a ETL Testing. Quiero contarte por qué es importante ETL Testing, por qué vos deberías tenerlo en cuenta para sumarlo a tus skills, a tu currículum. Y al final vamos a dejarte una tareita para que este fin de semana o cuando vos quieras des un primer contacto con esta parte del QA que no hemos tocado mucho nosotros. Déjenme presentarme primero. ¿Quién soy yo? Por ahí te estás preguntando, por ahí no me conoces. Yo soy Patricio Miner, por ahí me conoces como Pato de Free Range Testers, y yo soy un consultor, ingeniero en pruebas, actualmente viviendo en Nueva Zelanda. Como notarás por mi acento, soy argentino. Me delata un poquitito eso. Y lo que hago yo actualmente es trabajar como consultor, ¿no? Trabajando con empresas en contratos cortitos de un año, resolviéndole problemas con código, siempre, generalmente en el ámbito de automation, DevOps, es donde me suelo mover. Llevo ya 15 años haciendo todo lo que es ingeniería de pruebas, llevo 15 años en pruebas y 30 años como Dungeon Master. Ese dato, ojo, es importante. Y bueno, justamente ayuda a mejorar el feedback de testing, ¿no? Para mí testing es comunicar el estado del sistema y es lo que yo trato de hacer. También enseño a través de freerangetester.com en español y Dev Academy en inglés acá en Nueva Zelanda y es una de las cosas que más me gusta hacer. Volviendo al asuntito, ¿no? Hay un poco de yo y cómo fue que me encontré con ETL Testing. Déjenme contarles cómo fue ese primer contacto. Resulta que en medio de la pandemia, yo estaba queriendo dar el salto de trabajar como persona permanente a ser un consultor privado en testing. Yo ya para ese momento tenía más de 10 años en testing, haciendo automation por todos lados, varias herramientas. Dije, yo creo que ya tenemos los conocimientos como para enfrentar lo que el mercado me traiga. Y así fue que me puse a buscar, ahí aparecí en el mercado, empecé a buscar posiciones, hasta que me llamaron de una, para un banco. Dije, bueno, vamos, ¿qué me pueden pedir? Ya tenemos Playwright, Cypress, Postman, lo que se te ocurra, Java, Python, todos los lenguajes de programación. Cuando fui a esa entrevista, me dijeron, esto es para un puesto de test lead para ETL testing. Yo dije, ¿cómo? ¿ETL testing? Nos vemos, gente. Nos vemos, no da.
Y bueno, ahí fue que empecé a hablar. Yo les fui sincero, les cuento a ustedes. Muy importante ser sincero en las entrevistas. Yo les dije, nunca escuché ETL testing, nunca hice ETL testing, no sé lo que es ETL testing. Ahí fue que ellos me comentaron, era un data warehouse, y ahora en un segundito vamos a hablar más en detalle qué es un data warehouse. Y me empezaron a preguntar, me dijeron, bueno, nosotros tenemos un framework con Java y TestNG y hacemos ETL testing. Yo dije, bueno, TestNG yo lo manejo, Java lo manejo. Ahora, cuando empezamos a hablar de los procesos, me empecé a dar cuenta que era una bestia separada de lo que es el testing de software de toda la vida. Entonces dije, bueno, claramente no voy a quedar en esta posición. Para mi sorpresa, decidieron quedarse conmigo, les gustó mi manera de comunicar, me dijeron, bueno, vas a poder aprender esto. Y lo que es muy importante, y quiero que se queden con este dato, es que no encontraban gente, testers, que tengan el skill de ETL testing. Simplemente no hay. De vuelta, la levantada de manos al principio, eso da la pauta de lo poco que le damos de importancia a ETL testing. Y como no conseguían a nadie, dijeron, venga para adentro, vas a aprender a hacer ETL testing acá mismo. Y así fue que conocí ETL testing. Pero, tanto que estoy diciendo ETL testing por acá, ETL testing por allá, ¿qué es exactamente ETL testing? Bueno, acá tenemos un gráfico que hice, que es la manera en la que yo lo veo, en el cual tenemos a la izquierda, vemos que arranca con 4 posibles situaciones, ¿no? Transacciones web, quizás vos compraste algo en Amazon, por ejemplo, quizás quisiste pedir un préstamo online en la página de tu banco, tranquilamente. Quizás fue una transacción in situ, fuiste a un lugar, fuiste al banco, de vuelta, mi ejemplo es con bancos, porque yo mayormente trabajé con bancos. Fuiste al banco y hablaste con una persona preguntándole por préstamos para comprar tu primera casa, el sueño de todos. Eso va a generar datos. Lo que hiciste en la web genera datos. Sistemas legacy, por ahí tienen datos que son usados, son un mal necesario y los siguen usando. Data de Salesforce, son todos distintos puntos que están generando datos constantemente. Todos esos datos, obviamente, se guardan en algún lugar. Y de ahí es que vienen los llamados data warehouses, ¿no? Un galpón de datos. Es abstracto el concepto, pero es básicamente eso. Es un lugar donde tiramos datos de un montón de distintos puntos donde estamos extrayendo información, ¿no? Desde, como decía yo, la máquina del ATM para sacar la plata, desde el banco, desde el médico cuando sacas un turno, todo eso genera distintos puntos de datos. Ahora, ¿qué hacemos con todos esos datos? ¿No? Porque por algo estamos recolectando datos. Bueno, eso es donde empieza a tener más importancia ETL. Primero que nada, se van a extraer, ¿no?, de todas estas distintas fuentes, según lo necesario. Se va a transformar, y esto es un término que a mí siempre me causó mucha gracia en ETL, que es masajear la data. Entonces ya tenemos extracción, transformación, ET, y finalmente load, que es cargar esos datos para su posterior uso. Eso es lo que es ETL a grosso modo, y ahora vamos a ver en más detalle qué es lo que pasa realmente en cada una de estas fases y dónde está la importancia, ¿no? Entonces, en este momento quiero que se queden con que ETL es extraer datos que vienen de un montón de lugares distintos, transformarlos según los criterios de aceptación y necesidad de los que están pidiendo esos datos, y cargarlos, donde finalmente van a visualizarlo para analíticas, para toma de decisiones y para otras cuestiones que vamos a ver en un segundito que hacen que sea tan importante esto. Volviendo a ETL y cómo nosotros lo perdemos de vista como nicho, tengamos en cuenta lo siguiente. Data Science. Data Science es algo que ya hace unos cuantos años viene en auge. Es bastante popular, ¿no? Si sos un Data Scientist, vas a saber que es un trabajo bien pago. Estás trabajando con datos, obviamente. Estás tomando decisiones, estás haciendo estudios en función de los datos. Pero lo que no muchos piensan, o lo que no muchos consideran, es que esos datos sobre los que se toman decisiones tienen que tener buena calidad. Si no, es como, por ejemplo, no sé, tomar decisiones sobre un castillo de naipes. No va a ir a un buen puerto si los datos no son de calidad, no importa qué tipo de magia le pongas después. Entonces, de ahí empieza a verse ya la importancia de asegurar los procesos de calidad dentro de lo que es ETL. Entonces, asegurar los datos, la calidad de sus datos, yo lo veo como, por ejemplo, extraer petróleo, ¿no? Y para sacar el valor al petróleo, uno tiene que refinarlo, ¿no? No es como que yo puedo agarrar un barril de petróleo y metérselo a mi Renault, porque no voy a llegar muy lejos con eso, claramente. Tenemos que refinar para extraer el verdadero valor del petróleo. Con los datos pasa la misma cuestión. Tenemos un data warehouse lleno de datos, pero si no hacemos algo realmente de valor con esos datos, no va a significar mucho. Simplemente va a ser un montón de gasto en
lugares donde estamos guardando los datos. Ahí empieza a verse ya esta importancia, ¿no? La relevancia de las pruebas de ETL. Y les voy a comentar un par de casos, sobre todo en los que yo he trabajado, donde esta importancia es clave y donde es clave saber cómo testear ETL. Primero que nada, como les dije, estamos aplicando Quality Assurance, ¿no? Aseguramiento de calidad, a datos. Los datos vienen antes que todo lo demás. Viene antes que construyamos la API, viene antes de la interfaz gráfica, viene antes que todos los end-to-end test que vos quieras. Sin los datos de buena calidad, todo el resto medio que se cae. Entonces, es una parte fundamental, son los cimientos de nuestro sistema. Ahí tenemos el primer punto para considerar ETL y los datos en el momento de hacer QA. Después tenemos toma de decisiones estratégicas, obviamente. Imagínate que vos tenés un negocio, ¿no? Tenés tu empresa y tenés un montón de datos que vienen de un montón de lados. Y te dicen, ok, tenemos que sacar un nuevo producto y queremos hacer que este producto esté segmentado para este grupito demográfico que tenemos acá. Son gente de entre 20 y 30 años que han pedido préstamos para comprar una primera casa en los últimos 3 años y que viven en esta zona. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Necesitamos revisar todas nuestras fuentes de datos, extraer los datos útiles para eso, masajearlos, porque quizás el formato en el que estén no va a ser el que nosotros queremos ver en el informe final, porque no nos sirve de esa manera. Y todo ese proceso lo que va a hacer es finalmente darnos un informe, ya sea una vista, una tabla, una gráfica, que nos va a mostrar los datos que nosotros necesitábamos para tomar la decisión de cómo hacer ese producto, cómo vender mejor ese producto. Y obviamente acá estamos viendo la importancia de vuelta, ¿no? Si no tenemos buenos datos, ese producto que estamos queriendo sacar al mercado se va a caer, ¿no? Porque fue creado, fue moldeado a partir de data que no es exacta, no era representativa y un montón de problemas más que podemos tener con la data. El tercer punto de la relevancia de las pruebas de ETL es el de las regulaciones, y este me tocó trabajar bastante de cerca. Muchas veces las empresas no es que van a hacer algo que quieren con los datos, sino que es algo que se les impone, que se les pide. A mí, por ejemplo, me tocó trabajar con informes para la policía. No eran informes que teníamos que hacer todos los meses de distintas cuestiones como fraude y demás que se les pasaba a la policía y ellos podían investigar a partir de ahí. También, otro caso que se dio fue que el gobierno dijo, sobre todo esto fue en la pandemia, ¿no? El gobierno dijo, ok, la gente está pasando por un mal momento, recesión, desastre por todos lados. Necesitamos que todos los lugares donde se dé plata, se preste plata, se aseguren de hacer las preguntas adecuadas para que las personas no tomen deuda que no pueden pagar, ¿no? En el mejor de los intereses del gobierno, obviamente estaba que la gente no se endeude hasta el cuello y la pase peor de lo que ya la estaba pasando. Entonces se le pidió a todas las entidades que daban plata, como los bancos, que hagan un informe con criterios de aceptación que venían del gobierno directamente para poder demostrar que se estaba haciendo justamente las preguntas y todo el cuestionario apropiado para que la gente pueda tomar deuda tomando una buena decisión, digamos. Y esa era otra forma de lidiar con ETL. Eran preguntas que hacía desde una persona atendiendo a un señor en el banco, cara a cara, a quizás alguien que llamaba por teléfono y hablaba también con una persona, alguien que llamaba por teléfono y hablaba con el sistema de voz interactivo, alguien que quizás hablaba por el chat de la aplicación del banco. Todos esos puntos de datos teníamos que tener conciencia de que estaban ahí, recolectar los datos de todos lados, masajearlos, porque todos esos datos venían de distintos formatos. Imagínense que uno venía del cajero automático, otro de la persona de un banco de acá, otro del chat. Todo eso era distinto, pero apuntaba a lo mismo. Entonces, teníamos que aplicar una lógica, masajear la data y cargarla en un formato único para presentar al gobierno y que el gobierno diga, ok, no te vamos a multar porque estás haciendo las cosas bien. Esa es una de las más importantes y es generalmente porque viene impuesto. Obviamente tenemos la migración e integración de los sistemas, ¿no? Cuando estamos tratando de mover datos de A a B, queremos pasarlos de la mejor manera. Muchas veces se aplica una lógica. Tenemos que ver que si teníamos un conteo X en A, que el conteo está en B, que los valores están respetando el esquema de datos que estábamos teniendo. Y eso también va a tener una gran relevancia en lo que es pruebas de ETL. La optimización, gente, porque muchas veces hablamos de performance y nos olvidamos que performance también pasa a la hora de hacer queries. No solamente de hacer una llamada contra un endpoint con una interfaz,
sino que a la hora de hacer una query. Si yo estoy haciendo una query, por ejemplo, y me ha pasado de ver esto, una query con Teradata, que para extraer un dato tardaba 7 segundos y teníamos que extraer miles de datos, eso está mal. No íbamos a llegar a nada bueno con eso y de este desempeño temprano se ramifica que el desempeño va a terminar siendo mejor y va a tener un impacto. Y obviamente anticipar errores. Siempre, siempre en testing, lo más para la izquierda que nos podamos mover testeando, lo tenemos que hacer. En el caso de ETL testing, estamos probando justamente la fase más temprana, los datos que vamos a estar usando con nuestras APIs, que van a estar haciendo el render de la página. Ahí vamos a tener justamente los datos y vamos a estar validando que esa data que se está presentando al usuario final es la correcta, o al menos como nosotros queríamos presentarla. Pero hay una cuestión acá fundamental, y es, ¿qué tan diferente es? ¿No? Porque yo ya sé testear. Por ahí vos te estás preguntando esto en tu casa. Yo ya sé testear API, yo ya sé testear end-to-end, yo ya sé testear UI, creo casos de prueba, ¿no? O dan pass, o dan fail, tengo criterios de aceptación. ¿Qué tan distinto puede ser testear ETL? ¿Cómo puede ser algo, un nicho aparte? Bueno, acá es donde empieza a complicarse un poquito la cuestión. Porque al momento de hablar, yo les comentaba al principio que este proyecto, esta empresa, el banco, tenía un framework con TSNG y Java. Eso era lo que tenían. Si están familiarizados con este framework, con TSNG en particular, o cualquier otro de los que usamos para automation, para API, UI, sabrán que nosotros tenemos casos de prueba que fallan o pasan. No hay mucha vuelta que darle. Como mucho podrás tener soft assertions ahí, pero o pasan o fallan. En el caso de ETL, es un mundo aparte en muchos sentidos. Y el más importante, creo yo, es en el sentido de cómo reportamos los resultados de nuestras pruebas de ETL. Lo cual va a llevar a una forma distinta de cómo probamos nuestros casos de prueba. Porque ya no estamos hablando de un flujo de usuario, ¿no? No hay un usuario final que use los datos que estamos creando como nosotros los estamos creando. Sí, los va a usar de otra manera, a través de una API, de una interfaz gráfica, pero ya no tenemos un end-to-end de los datos. Simplemente lo estamos moviendo de A a B aplicando una lógica. Y eso va a ser difícil que nosotros podamos pensar cómo probar esto en el mismo sentido que lo hacíamos con las pruebas más clásicas de toda la vida. El reporte también va a ser distinto y en algún sentido es bastante similar, y esto lo vamos a ver en un segundito, a cómo nosotros reportamos performance testing. Ya no estamos hablando de un caso que pasa o un caso que falla, sino que estamos hablando de miles de iteraciones para una prueba en la cual vamos a tener un porcentaje de cosas que salieron bien o cosas que salieron mal. Ahí ya empieza a verse la mayor diferencia. Y también otra diferencia bastante particular de lo que es ETL testing es que muchas veces lo que se hace con las historias de usuario o con lo que se está intentando crear es prototipar. Y esto es algo que me encontré yo por primera vez, sí, por primera vez, cuando estuve testeando ETL. ¿Qué es prototipar? Prototipar es básicamente Data Intelligence, que puede ser uno de los equipos que usa los datos, ¿no? Los Data Scientists, porque los Data Scientists también necesitan héroes, necesitan testers. Ellos te pueden decir, mira, en esta instancia estamos haciendo un prototipo de este informe que vamos a estar usando y la verdad que no nos interesa que los datos sean de la mejor calidad del mundo, simplemente queremos tener un prototipo rápido. Esto se va a traducir en que el equipo de testing, el equipo de desarrollo, lo que puede hacer es decir, ok, paremos la pelota. ¿Cuál es la calidad que vos estás esperando de tus datos? Hay un 20%, un 30% de datos inesperados, ¿no? Fuera de los parámetros que vos estás esperando, que vos podés aceptar. Y ellos te pueden decir, y mira, la verdad que necesito rápido esta transformación que te estoy pidiendo, así que sí, no importa si hay 40% de datos mal, yo te lo puedo aceptar. Y ahí es donde empieza a notarse más la diferencia. ¿Por qué? Porque uno, cuando empieza a trabajar con ETL testing, lo que va a hacer es decir, esta columna, por ejemplo, que me pediste, que está sacando datos de un montón de lugares distintos, transformándolos y cargándolos, esta columna actualmente está presentando un 50% de datos inesperados, ¿no? Digamos que la columna, por ejemplo, no podía tener valores nulos y te encontrás con un 50% de valores nulos. ¿Por qué? Y puede ser porque los datos de las fuentes están mal, la lógica de transformación no se está aplicando correctamente a algún tipo de dato en particular de una fuente, y eso en la etapa de prototipo puede estar bien. Puede que el negocio te diga,
Lo necesitamos rápido, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si yo creo, y teníamos un framework con TSNG y Java, que no lo recuerdo con mucho cariño, sobre todo Java para lidiar con estructura de datos es bastante feo, por eso usamos Groovy, pero no viene al caso. Nuestros casos daban pass o daban fail. Bien, como cualquier caso de prueba con TSNG. Ahora, ¿qué pasaba? Yo tenía 10.000 filas de datos y fallaba una. Fallaba una fila de datos y fallaba el caso de prueba entero. Entonces, yo no tenía una manera de decir, mira, toma, te entrego estos datos, pero está fallando esto. Y me iban a preguntar, pero ¿cuál es la calidad de esto? O sea, ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje está fallando? No sé, está fallando. Ahí tenías que meterte y mirar, indagar, debuguear y darte cuenta de qué porcentaje podía estar fallando. A ver, en el caso de que fallase uno, era bastante obvio que se podía seguir adelante, pero muchas veces era un número mayor y llegar al porcentaje ya era un proceso extra, una fricción extra que había que tener, sumado al mantenimiento de ese framework que estaba haciendo queries a Teradata y era como un Frankenstein terrible y no era lo mejor. Entonces ahí empezamos a pensar todos. Dijimos, ok, necesitamos un framework de automation para ETL testing. Dijimos, listo, tiene que haber un montón. Tengo que levantar una piedra y encontrar un framework de automation para ETL. Porque si ETL es tan importante que todo el mundo lo tiene que haber frameworks para eso. Y la verdad es que no, no hay muchos frameworks. De hecho, en mi investigación que hice en ese momento, me encontré con que había dos que yo conozca. Y eran uno, Tosca, que es una herramienta paga, y la otra era la que vamos a ver en esta presentación. En un segundito se las voy a presentar, que es con Python, es open source, ¿no? La podés instalar después de esta conferencia, te la instalás y te pones a practicar y va a estar perfecto. Y con esa fue que nosotros fuimos. Y es una herramienta que obviamente está hecha para ETL testing, lo cual es diferente de TSNG. TSNG está hecho para unit, integration, end-to-end testing, y no tenemos lo necesario para decir, ok, puedo hacer ETL, tengo todo lo necesario para hacer ETL testing con esto. De hecho, nosotros tuvimos que crear todas nuestras funciones de cero para validar columnas, duplicados, valores nulos, conteos y demás. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, vamos a probar esta herramienta que se llama Great Expectations, como el libro. Y de hecho, en su momento tenía la carita del autor del libro. Y es una biblioteca simple que la instalas. Es de Python, es de código abierto. Ahora sí tienen un modelo con cloud que vos podés pagar si querés. Pero lo que hace esto es ofrecerte simplicidad, ¿no? Y te da robustez, que es lo más importante. Y te da todo servido para que vos puedas hacer ETL testing. Y esto, si vos estás trabajando con procesos de ETL, que de vuelta, QA en ETL no es algo que escuchemos tan seguido, pero quizás sí escuchaste de ETL como que sí, hacemos manejo de datos, modificamos datos, cargamos datos. Y ahí es cuando vos preguntas, ok, ¿y alguien asegura la calidad de eso? Y generalmente es, no, o sea, nos fijamos, hacemos unit test a nivel query, porque esa fue otra de las grandes cuestiones que me encontré. Uno de los grandes desafíos. Cuando hacemos unit testing en funciones, digamos una función en Java, por ejemplo, es muy distinto que decir, hacemos unit testing en una query de SQL. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es una unidad exactamente? Son distintas consideraciones que hay que tener al momento de hacer ETL y es lo que lo hace tan distinto de alguna manera y similar a lo que es software testing. Los procesos son los mismos en nombre, pero se hacen de distinta manera. Great Expectations lo que nos da a nosotros es, de vuelta, todo el levantamiento pesado que hay que hacer para testear ETL, te lo da ya servido. Acá vemos a grandes rasgos cuáles son los componentes que nos da Great Expectations. El primero de los pasos que tenemos es generalmente crear un data context. Lo que ellos llaman un contexto de datos es ni más ni menos que inicializar el proyecto. Uno al instalar Great Expectations y a inicializar el proyecto, te va a crear todo el esqueleto para que vos puedas empezar a trabajar con él. Una vez que ya tenés todas las carpetas y clases que te crea al inicializar, vos podés conectar datos. Y acá viene una de las partes bastante buenas de Great Expectation, que vos podés conectar con un CSV, podés conectar con una base de datos, podés conectar con SQL Server, con Postgres, con Teradata, con un montón de distintas bases de datos que te va a permitir traerte todo de forma sencilla. A nivel de integración está bastante bien. Y después vamos a definir las expectations, las expectativas. ¿Qué quieren decir ellos con expectativas? Y acá de vuelta hay un concepto que
viene muy de la mano del testing tradicional. Son los casos de prueba. Las expectativas son los casos de prueba y son qué esperamos nosotros de nuestros datos. Por ejemplo, yo tengo una columna, digamos que es ID, que es el primary key, ¿no? El key primario de una tabla, por ejemplo, y yo sé que ese primary key no se puede repetir. Entonces, una expectativa que puedo tener yo de esa columna es que no haya valores duplicados o que no haya valores nulos, porque siempre debería haber algo y siempre debería ser único. Esa es una expectativa de una columna para nuestra transformación de datos. De ahí que podemos validar que, por ejemplo, que el formato sea X, que sea de formato de tiempo, de fecha, que sea un número, que sea un float. Todo eso lo podemos definir dentro de las expectativas. Lo bueno que tiene con el tema de las expectativas es que, obviamente, estas expectativas vienen de un montón de lugares distintos. Vos te puedes encontrar con que, si tenés suerte, tenés un analista de sistemas que te va a decir, ok, estas expectativas van a estar basadas en los criterios de aceptación, que yo los tengo súper claros, te los voy a definir, y está todo lindo, todo hermoso. La otra cosa que puede pasar es que no haya un analista de sistemas, que vos recién estés arrancando, como era mi caso, por ejemplo, y que digas, oh Dios, ¿qué creo para esto? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los casos de prueba para esto? Y una de las funcionalidades que te da Great Expectations es lo que se llama Data Profiling. Lo que es crear perfiles de datos es algo súper útil dentro de lo que es ETL. Y te voy a explicar qué es lo que hace exactamente el Data Profiling. Digamos que vos tenés una muestra de producción de datos, ¿no? Tenés una pequeña muestra, un 25% de los datos que tenés en producción, los tenés ahí en un CSV. Vos lo que podés hacer es ejecutar la creación de un data profile con Great Expectations y lo que va a hacer es iterar en todos esos datos y asumir expectativas en función de los datos que se encuentran. Por ejemplo, digamos que el tipo se pone a recorrer todo y hay una columna que se llama edad, por ejemplo, que da la casualidad que siempre los valores están entre 18 y 70, ¿no? Porque justo la porción de datos que le dimos era esa. El tipo va a crear una expectativa automáticamente entre muchas para esa columna que va a decir, esta columna va a ser siempre un número. Perfecto. Esta columna no puede ser nunca menor de 18. Perfecto. Y por ahí te va a tirar una expectativa que va a decir, este número no puede ser mayor de 70. Ojo. Lo que quiero decir con esto es que hacer data profiling generalmente funciona como un puntapié inicial, como un borrador, y te ayuda mucho a crear un montón de pruebas que quizás hubieses no perdido tiempo, pero sí son tediosas de hacer, que son obvias. Esto te lo va a crear todas de un solo tirón, lo cual está muy bueno. Pero siempre hay que tener en cuenta y poner la cabecita tester a funcionar y ver qué expectativas te generó, revisar los datos, tener la charla con el analista. Digamos que el analista no existe, bueno, con el manager, con el product owner, con quien fuese que va a usar esos datos y decirle, esta columna de acá, ¿está bien que esta sea la expectativa? ¿Puede ser que no sea nunca mayor de 70? Te van a decir, no, tenemos gente de más de 70 años. Pasa que justo en la muestra de datos que le diste no estaban. Y ahí vos vas a ir afinando esas expectativas que te generaron. Entonces, tenemos un data context, te generó un contexto, un proyecto, conectaste datos, estás definiendo expectativas y después lo que queda justamente es correr validaciones. Las validaciones son básicamente las assertions que podríamos tener en un Playwright, en un Cypress, en un Selenium. Y finalmente con un checkpoint, que es como el runner, estoy usando analogías para que se entienda, vamos a poder correr todas estas validaciones y nos va a crear documentos. Y este documento es lo más importante, digamos, porque lo que va a hacer, y lo vamos a ver en un segundito, es crearte documentación viva, básicamente. Va a decir, tenemos este set de datos, estamos esperando que tenga estas columnas, estos valores, esto tiene que ser así, estos son todos los criterios de aceptación que tenemos. Y una vez que vos ejecutes eso, se le anexa el resultado diciendo, tenemos este porcentaje de pruebas que fallaron o que pasaron y tenemos esta columna que tuvo un porcentaje X de valores no esperados, o sea que fallaron. Volvamos un poco a la parte de más técnica, ¿no? De Great Expectations. Y vamos a entrar acá en terreno hardcore de cómo setearlo para que se lleven una idea. Lo primero que hacemos, como dije, es crear un contexto. Súper sencillo, instalamos, importamos, hacemos get context. Esto nos va a levantar todo el proyecto. Este data context, ¿qué va a hacer? Es definir dónde vamos a guardar toda esta información clave, como la configuración de
qué data sources estamos conectando, qué conjuntos de pruebas tenemos, qué validaciones, qué checkpoints creamos, qué documentación estamos generando. Va a almacenar todos estos resultados, todas las métricas, y vamos a poder acceder a estos objetos con Python, ¿no? Les recuerdo nuevamente, esto es una librería open source de Python. Entonces, con esto creamos nuestro proyecto. Una vez que tenemos nuestro data context, es el momento de conectar, ¿no? Tenemos que conectar con un set de datos. ¿Cómo hacemos eso? Súper sencillo. Yo generalmente lo hago con un CSV. Les recomiendo que si prueban esta herramienta, se bajen un CSV de datos. Yo, por ejemplo, creo que había usado el de la NASA. Es medio pesado ese, pero datos de lo que se te ocurra, generalmente los gobiernos de los países tienen muestras de CSVs. Se bajan uno, lo usan acá, lo conectan a ese set de datos y en base a eso van a crear las pruebas. Los datos, como les decía antes, pueden conectar con S3 de Amazon, pueden conectar con Cloud Storage de Google, pueden conectar con Postgres, pueden conectar con un montón de distintas bases de datos. Y Gray Expectations, detrás de escenas, lo que va a hacer es usar o Pandas o Spark para leer todos estos datos. De vuelta. Herramientas que un Data Scientist generalmente usa están acá incluidas de alguna manera. Una vez que nosotros conectamos nuestros datos y acá vemos la carne del asunto, vamos a ver que nosotros podemos crear las expectativas. Esto que estamos viendo acá arriba son ni más ni menos que las expectativas. Fíjense que tenemos una columna, por ejemplo, que es el conteo de pasajeros, y para esta columna estamos invocando la función esperar que la columna tenga un máximo entre, y le pasamos un valor mínimo y un valor máximo. Esto lo que va a hacer es esperar que esa columna siempre tenga un valor entre esos dos parámetros que nosotros le pasamos. Así vamos a ir creando todas las expectativas. Lo bueno que tiene esto es que ya Gray Expectations te da este tipo de funciones para que vos ya puedas crear tus pruebas sin tener que hacerlas vos, como me tocó hacer a mí con TSNG y Java, que no estaba bueno, y vos ya podés reutilizar eso. En un 90% de los casos vas a estar bien. Ahora, si por algún motivo hay una expectativa que no la encontrás dentro de las que te da la librería de Gray Expectations, vos podés crear tus expectativas personalizadas. De vuelta, haciendo paralelos, similar a cómo podemos crear funciones personalizadas en Cypress o en Playwright. Misma historia. Volviendo a qué es una expectation, qué es una expectativa, es una afirmación verificable de tus datos, ¿no? Es, ¿qué estoy esperando yo que haga este dato mío? Lo que hace es que sea, esta suposición la hace explícita y va a usar un lenguaje bastante flexible para poder describir el comportamiento que vos estás esperando. Entonces, con tu criterio de aceptación, te pones ahí a leer, haces un data profiling, ves que esté creando eso y satisfaciendo esos criterios de aceptación, y ahí ya tenés tus casos de prueba. Y a vos, aparte, te va a ayudar a entender mucho mejor los datos con los que vos estás trabajando, ¿no? Que es clave. Una vez que tenemos nuestras expectativas, de la misma forma que con TestNG podemos agrupar test, vamos a crear validaciones, que va a ser básicamente conectar nuestras expectativas con nuestro set de datos, y le vamos a dar un grupo a esto, un nombre, y eso nos va a permitir invocar estas validaciones cuando queramos correr. Lo que hace es crear esta referencia fija, ¿no? Que va a conectar, como les decía, los datos con las expectations. Se puede ejecutar solita mientras estás ahí probando y debugueando. Y esto a vos te va a permitir ver que esté todo bien, que corran las cosas como se esperaban. Y aparte, vas a poder incluirlas en un checkpoint para poder ejecutar todo junto. Y hablando de los checkpoints son casi la última parte de lo que hace Gray Expectations y son básicamente la acción que hace un runner, ¿no? Vamos a decir, este checkpoint lo que va a hacer es correr todo este conjunto de validaciones y va a hacer estas acciones basadas en los resultados. Las acciones pueden ser desde mandar los resultados a Slack, crear nuestro documento HTML para poder mostrarlo, mandar un mail con el resultado. Todas esas acciones posteriores las podemos configurar dentro de los checkpoints. Y están bastante buenas porque te da la información rápido y súper fácil de entender en la documentación. Hablando de documentación, esto que estamos viendo acá arriba es el reporte. Volviendo a lo que decía al principio, de cómo funciona distinto el reportar en ETL que en el resto del mundo del software, fijémonos un par de cositas interesantes acá. Vemos que tenemos una tabla de contenidos. Esto es muy similar a lo que te podría llegar a crear un Concordion, un Serenity, los reportes de Cucumber quizás, en el sentido que te ponen un lenguaje plano, ¿no? Un lenguaje normal, nada de código, ninguna cosa extravagante ahí. Te va a poner qué estás esperando, qué es lo que estamos esperando del comportamiento de los datos en este caso. Vemos que tenemos las expectations que pasaron, las que no pasaron,
un porcentaje de cuáles pasaron y cuáles no pasaron. Hasta ahí nada raro. Pero vemos que abajo, ya cuando empieza a testear las columnas en particular, por ejemplo, el caso del Vendor ID, que es lo que estamos viendo acá, vemos que dice, los valores tienen que ser de este set, tienen que pertenecer a este set, 1, 2 o 4. Y fíjense que el observe value, el valor observado a la derecha, nos dice 0% unexpected. Ahora, eso es lo importante de este reporte, por poco que parezca el detalle, ¿no? Podemos decir, tenemos este porcentaje de datos que salieron mal. Y eso nos va a permitir jugar a nosotros con, ¿podemos seguir adelante con esto? Buena. Patricio, te quedan 5 minutitos, Bien. ¿vale? ¿Ok? Bien. Ya estamos. Lo digo por hacerte las preguntas. Ok. Lo prometo. Vale. Bueno, y este es el reporte que estamos viendo y tiene este enfoque distinto, ¿no? A lo que estamos acostumbrados es bastante diferente. Como decía, estábamos justo por terminar, la conclusión es que ETL es un nicho súper importante, gente. A medida que Microsoft abre nuevos data warehouses en nuevos países y cada vez hacen más falta porque absolutamente todas las compañías quieren tener datos de sus clientes, esto va a ser cada vez más necesario. Y si vos tenés un perfil que aparte de saber las cosas que ya sabemos todos los testers, decís, la verdad que conozco ETL testing, conozco los procesos y qué se prueba en ETL testing, y aparte sé automatizar ETL con esta herramienta. Estás perfecto, vas a tener esa ventajita que hace falta tener para quedar en estos puestos. No seas como yo, que caía a una entrevista de ETL diciendo, muchachos, no tengo idea qué es ETL, por eso estoy hoy acá para contarte qué es ETL y que vos lo tengas en cuenta, que aparezca en tu radar y que puedas incluirlo dentro de tu skill set, ¿no? Que puedas buscar que este fin de semana, el mes que viene o cuando sea, te pongas a jugar con Great Expectations, te bajes un set de datos de cualquier lado y te pongas a crear casos de pruebas de ETL, los ejecutes, los automatices, los pongas en GitHub Actions, ¿por qué no? Y ahí tenés para mostrar en LinkedIn. Perfecto. Y es un nicho al que no muchos se le atreven y que no muchos conocen que existe. Entonces, tenerlo en el radar siempre viene bien, sobre todo en estos tiempos de que el mercado está tan convulsionado. Ahora sí, gente, los voy a dejar para que hagan las preguntas y voy a estar acá al pie del cañón respondiendo. Genial. Pues mira, sí, aquí tenemos algunas preguntas, ¿vale? Que nos quedan 2 minutitos. Entonces, Sí. una de ellas es, ¿cómo ves el impacto, ¿vale?, de la inteligencia artificial en testing y en todo esto que nos has contado? Mira, yo tengo una visión bastante positiva con el impacto de inteligencia artificial. De hecho, hace 2 años que vengo trabajando en inteligencia artificial. Lo que estoy notando es que hay que volver mucho a las raíces del testing manual y de usar el cerebro de tester manual, digamos, y no tanto de automatización, porque todo lo que es inteligencia artificial no solo es difícil de automatizar, sino que también requiere de la visión de un humano para validar que esa cosa que no podés saber qué esperar está bien. A mí me ha tocado trabajar con modelos de inteligencia artificial para cámaras, para detectar modelos de pesca, en otro momento hablaré de eso, y actualmente con un chatbot para la banca también, y es bastante manual el proceso de determinar si lo que está haciendo el bot y la inteligencia artificial está bien o no. Hay cosas que se pueden automatizar, pero hay cosas que no. Yo creo que va a haber mucho énfasis en el testing manual y el testing de UX, de la experiencia de usuario. Vale, pero bueno, al final, ¿tú crees que sí que se podrán quitar esas pruebas manuales o no? ¿Cómo lo ves de aquí a un futuro? No, yo creo que va a haber más pruebas manuales y Siempre. voy medio a contracorriente con eso, porque es muy difícil que la experiencia de usuario con una inteligencia artificial pueda ser automatizada. Hace falta un humano al final siempre. Y a mí me está tocando verlo de primera mano eso. Hay mucho que hacer con automation antes, pero lo que es la inteligencia artificial, un cerebro humano y la experiencia de usuario, tiene que haber una persona atrás. Genial. Vale, y una última, porque no nos da tiempo para más. ¿Tu herramienta favorita y por qué? Cuéntanoslo. Mi herramienta favorita, Playwright. Playwright, sin dudarlo, te facilita mucho todo. Puedes hacer API testing puro y duro, puedes hacer end-to-end testing, puedes hacer performance, UX, usability, lo que se te ocurra. Y la verdad que es súper fácil de utilizar. Vale, y una última que nos acaba de llegar es, ¿el ETL entonces es parecido a las pruebas de integración? No, no.
De hecho, yo lo veo más parecido, por decir algo, a performance, en el sentido que estás lidiando con cantidades enormes de datos, tenés que iterar por todos esos datos y sacar una conclusión de cómo está la cuestión, ni siquiera el sistema, ¿no? Porque no estamos hablando ni siquiera de un sistema, acá estamos hablando de datos. Entonces, integration, que es ver que dos componentes estén hablando bien, no. Lo veo más parecido al lado de performance y ver que los datos están teniendo la performance que esperábamos, justamente. Porque tenemos que decir, este porcentaje de esta columna está andando bien, este porcentaje no está andando bien. Es más parecido ahí. Genial. Pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, Patricio. Lo siento mucho. Ha sido un placer. Nos ha encantado que hayas inaugurado esta segunda jornada. No puedo creer que haya inaugurado. Es un placer, para sí, mí es un lo placer has haber hecho. estado. Sí. Me voy a quedar viendo, voy a cenar y voy a quedarme viendo. Perfecto, pues aquí estaremos. O sea que, pues nada, pues te despedimos. Muchísimas gracias. Esperamos verte en el siguiente VLC Testing.